Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a nuestro live stream. Disculpen la demora, hemos tenido algunos problemas técnicos, algunos problemas de conexión, pero ya estamos acá para poder comenzar nuestro live stream. Brinda experiencias excepcionales dominando los canales digitales, ¿sí? Así que sean bienvenidos los que nos siguen por primera vez y aquellos que mes tras mes están viendo nuestros live, bienvenidos también a través de las diferentes plataformas como YouTube, Facebook y LinkedIn. Se encuentra conmigo Yexabel Lastra. Ella es Key Account Manager de SMT para Ecuador y Venezuela. También se encuentra con nosotros Carlos Arturo Quiroga. Bienvenido, Carlos. Él es experto en arquitectura digital. ¿Sí? Él tiene más de 20 años de experiencia en tecnología, 8 de estos años específicamente en el sector bancario. Y además, desde el 2008 hasta la actualidad, es gerente de arquitectura del grupo Pichincha, ¿sí? Así que nos hemos juntado junto a él para descubrir cómo dominar los canales digitales, para poder brindar experiencias excepcionales. Y mi nombre es Hilderson Cazú, formo parte también del equipo de CMT. Lamentablemente, Alfonso, que era el que iba a servir como moderador, ha tenido algunos asuntos familiares que resolver y no se ha podido conectar, pero aquí estamos nosotros para poder sacar adelante este live stream y darle a ustedes algunos tips importantes para poder llevar la experiencia de cliente a otro nivel, ¿sí? Quiero comentarles a las personas que están en las distintas plataformas que si tienen alguna duda o sugerencia pueden hacerlo en la parte de comentarios, que al final vamos a estar abriendo un espacio para poder responder todas esas dudas o esas inquietudes que ustedes tengan. Así que no olviden hacer sus preguntas, ¿sí? Lo primero que quiero compartir con ustedes es un estudio de Génesis, un estudio que se hizo una pregunta en el 2017 y luego también en el 2021. Y hay una comparativa allí entre una pregunta que se le hizo a los clientes que era cuáles canales ellos utilizaban más, ¿sí? ¿Cuál era el canal que utilizaban más para comunicarse con el servicio del cliente? Un 86% de las personas dijeron que se conectaban a través del canal de voz. Un 68% en el 2021 dijo que se conectaba por canal de voz. Es decir, que hubo una disminución allí del porcentaje de personas que utilizaban el canal de voz para comunicarse con el servicio de atención. En el 2017, un 54% de las personas usaban correo electrónico para comunicarse. Ahora, en el 2021, ya ese porcentaje subió a un 63%. El chat en vivo tuvo una caída en su uso. En el 2017, un 55% de las personas se conectaban a través del chat web y esa cifra disminuyó a un 48%, pero esto es debido a que ahora hay aplicaciones de mensajería. Las personas se pueden conectar a través de WhatsApp, a través de Messenger, de Telegram, de otras plataformas de mensajería. Entonces, el uso de esta mensajería subió desde el 2017 era 14% y subió a un 37%. También hubo un aumento del uso de las aplicaciones móviles de un 16% a un 36%. El uso de chatbot también aumentó. En el 2017 un 14% de las personas usaban chatbot para conectarse con el servicio del cliente y para el 2021 ya era un 34%, es decir, que subió un 20% el uso de este canal, así como también el uso de redes sociales de un 17% subió a un 32%. Y en el caso de los mensajes de texto, de un 18% subió a un 30%. En cuanto a los canales de video, las personas hicieron más uso en el 2021 que en el 2017. En el 2017 era un 7% de las personas que se conectaban a través de video con el servicio de atención y ahora interactúan con el servicio de interacción un 24% de las personas. También hubo un aumento del el uso de asistente virtual. Con toda esta llegada del Internet de las Cosas, en el 2017 había un 0% de personas que hacían uso de esto y ahora ya un 12% en el 2021 hacen uso de un asistente virtual para el hogar.
Así que basándonos en estos datos podemos decir que la digitalización es una realidad, que el uso de los canales digitales viene en aumento y debe ser una prioridad para todas las organizaciones. ¿No es así, Jackson? Así es, Hilder. Pues, tal y como lo comentas, hemos notado cómo ha sido ese porcentaje de variación entre el uso de los canales digitales. De los usuarios lo que esperan hoy en día es ser bien atendidos para tener experiencias satisfactorias. Y bueno, por acá nos encontramos con Carlos. Carlos, encantada de conocerte. Un placer contar con tu presencia en nuestro SMTICS. Bienvenido a nuestro equipo y sé que en conjunto vamos a desarrollar este tema de la digitalización como herramienta fundamental para dominar los canales digitales y poder brindar experiencias satisfactorias a todos nuestros clientes. Ahora, Carlos, para entrar un poquito en calor y darle más movimiento a este SMTICS, quisieras que nos comentaras según tu experiencia, tu trayectoria en todo este sector financiero, ¿cómo han visto ustedes que ha sido la transición entre el cliente tradicional y el cliente digital? Gracias, Yetzabel, por esta invitación, a la gente de SMT también por este espacio. Hilderson, aquí estamos contigo apoyándote. Bueno, empecemos un poco entendiendo ese cliente, ¿sí? Entonces, yo quisiera separarlo en dos puntos. Uno es el cliente tradicional que ha estado haciendo su transición hacia lo digital y el cliente digital nacido, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna forma son dos clientes que tenemos que atender y que tienen diferentes modelos. Y el otro elemento que me gustaría traer es la aceleración que hemos tenido que realizar de cara a la pandemia, ¿sí? Son como esas tres variables. Entonces, empecemos por el cliente tradicional. Antes de la pandemia veníamos con una estrategia de alfabetización digital, es decir, empezar a mostrar que los canales digitales son una alternativa. Y ahí nace un boom muy importante y es esa capacidad que le entregamos a las personas de poder resolver sus necesidades a través de un producto o servicio, no estando físicamente en el lugar. Llámense una tienda o una clínica o un banco, cualquier tipo de servicio, empezamos a tener esa posibilidad de resolver un gran porcentaje de sus necesidades en esos canales digitales. Y para esos clientes, mi recomendación es hacer esfuerzos en alfabetización digital. Perdón. Ahora, pensando en el cliente nativo digital, viene todo ese boom de las apps. Entonces ahí hay un elemento muy importante que hay que empezar a involucrar y es la experiencia de usuario. ¿Por qué? Porque son clientes que constantemente están evaluando diferentes aplicaciones, la competencia es fuerte, cada vez aparecen nuevas funcionalidades y vienen tendencias que las podemos tocar un poco más adelante en la conversación, que tenemos que empezarlas a tener en consideración. Ahora, el tercer elemento ha sido la pandemia, es decir, tuvimos que tener una aceleración de cara a esos canales digitales. ¿Por qué? Porque al estar recluidos en nuestras casas, muchas de esas necesidades y requerimientos que estaban pensados para el físico todavía no estaban listos para el digital. Por lo tanto, las compañías de las áreas de tecnología y las compañías de tecnología tuvimos que hacer un esfuerzo muy grande en ese frente de empezar a habilitar esa capacidad digital en nuestros clientes. Entonces, de alguna forma, ese es el contexto de cara a ese cliente, el transicionado, el nativo digital y el esfuerzo que estamos haciendo y el impacto de la pandemia. Perfecto, Carlos. Muy, muy valioso tu aporte al tema, tanto para nosotros como para toda la audiencia que nos escucha hoy. Ahora bien, Carlos, ante este cliente digital, ¿cómo crees tú que se ha visto impactada la industria bancaria para desarrollar experiencia digital dentro de los canales de atención? Ok, complementando ya de cara al cliente bancario, el primer impacto fue mostrar que lo que se puede hacer en el físico se puede hacer en el digital. ¿Sí? Entonces,
Inicialmente, bueno, ahí hubo otro tema muy importante que quiero tocar y es los bancos venían con un modelo de atención en oficinas y toda nuestra equipo de trabajo de atención estaba pensado para ese modelo. Entonces, una vez llegó la transición, fue un impacto fuertísimo. ¿Por qué? Porque en la banca tuvimos que hacer doble esfuerzo. Uno, saber que teníamos que tener soluciones para atender a nuestros nuevos clientes digitales que iban a ser casi todos por la pandemia. Y lo otro, preparar toda la infraestructura necesaria para que la gran mayoría de nuestras operaciones se pudieran ejecutar en remoto. Entonces, el primer esfuerzo que se hizo fue más o menos como unos 3 o 4 meses, fue lograr habilitar dentro de nuestras operaciones bancarias que nuestros empleados, las personas que nos colaboran, todo nuestro equipo pudiera conectarse de forma remota. Y eso generó una demanda de trabajo al interior altísima. Y no podíamos descuidar los esfuerzos de evolución que ya teníamos en canales digitales. Ya la estrategia de canales digitales se estaba trabajando y tecnológicamente estamos haciendo esfuerzos para tener capacidades para ofrecer canales digitales. Y ahí me voy a poner un poquito técnico porque me parece importante que las personas que nos están escuchando entiendan que soportar una operación digital es bastante diferente a soportar una operación en sitios locales o como los llamamos nosotros en los on-premise. Es decir, nuestros data centers están hoy en día en on-premise pensados para conectarse a través de las oficinas. Entonces, todo el tema que es configuración de red, políticas de seguridad, empieza a ser bastante diferente al tenerlo más orientado al digital, porque eso tiene que pasar por una capa en la nube. Entonces, esos fueron como los impactos que se generaron al interior de nuestra operación. Eso creo que de alguna forma pone en contexto y complementando lo que te comenté en la primera pregunta. Así es, así es. Sí, ciertamente la pandemia nos cambió la vida a todos y eso permitió que se aceleraran todos los procesos hacia la transformación digital totalmente, o por lo menos cubrir una muy buena parte de toda esta transición. Sí, de Ahora, hecho disculpa, de hecho hay datos adelante. que dicen que por lo menos en el sector bancario, un 50% de las actividades financieras de los clientes pasó de ser presencial a ser digital, es decir, la mitad de esas transacciones. Así es, así es. Ahora, Carlos, en todo esto que nos comentas, en todo este proceso un tanto acelerado, ¿consideras tú o consideran ustedes que se han llegado a cometer muchos errores? Sí, claro, claro. O sea, es como todo cambio, ¿sí? O sea, si uno estuviera preparado para el cambio, tal vez de alguna forma tendría menos necesidad de hacer gestión de impacto, hacer gestión de riesgo. Sin embargo, el ser humano, el ecosistema, somos estructuras complejas y como tal se presentan cambios no esperados y en eso se cometen ciertos errores. Ahora, un poco trabajando en el tema que nos trae hoy es ese canal digital. Algo que a veces se comete es generar una suposición de cara a cómo el cliente quiere interactuar. Es decir, asumir que el cliente se comporta de una forma A, B o C. Ahí aparece un elemento muy importante en el trabajo con el cliente y en todo esto que ya lo toqué al comienzo y es tener un equipo de experiencia de usuario, ¿sí? Y de alguna forma ese equipo de experiencia de usuario tiene que cambiar a la forma como hacíamos soluciones antes. Porque antes le entregamos al cliente casi soluciones, vea, así se comporta el proceso y el cliente se acomodaba al proceso. Es decir, si le tocaba hacer fila, hacía fila. Si le tocaba llenar un formulario, llenaba un formulario. Si le pedían 10 veces el documento de identificación en fotocopia, él lo hacía. Sin embargo, con la tecnología, muchos de esos roces se están resolviendo y empiezan a aparecer esas estrategias de minimizar el roce o el frictionless en inglés con el cliente. Y crear un equipo de experiencia de usuario es una recomendación que yo le doy a las personas que nos están escuchando.
Ahora, no tiene que ser el mega equipo dependiendo del tamaño de la empresa, pero sí empezar a trabajar en hacer investigación con el cliente. Entonces, eso es una lección que nos quedó a nosotros. ¿Por qué? Porque al principio creamos muchas funcionalidades suponiendo cómo el cliente las iba a usar y cuando veíamos al cliente ya usándolo, nos dábamos cuenta que el comportamiento era un poco diferente a como lo habíamos creído. Y ahí aparece un elemento muy importante en la práctica de investigación o experiencia de usuario, que es el research y la hipótesis. Entonces, la práctica de la hipótesis es, yo defino una expectativa de cómo se va a comportar el cliente, defino unos elementos para validar esa hipótesis y lo mido en ejecución. Y sobre eso reajusto mi estrategia para saber qué cosas acepta el cliente y qué cosas no. Y el último tip antes de continuar es hacer mucho feedback con el cliente. Preguntarle, ¿te gusta? ¿No te gusta? ¿Cómo sugieres que lo podamos hacer mejor? Y eso nos permite, sí, cometer errores, pero siendo conscientes de qué cosas podemos mejorar y minimizar el impacto al cliente de la forma más oportuna. Excelente, gracias Carlos. Increíble esto que nos comentas de sumar un equipo de experiencia al usuario, porque así podemos ver cómo ha sido la atención que nosotros como organización le brindamos a nuestros clientes a la hora que ellos esperan siempre poder ser bien atendidos, tener una respuesta satisfactoria a cualquiera de sus necesidades. Ahora, Carlos, como a todos nos gusta escuchar una buena historia, ¿qué te parece si construimos una? Nuestra protagonista el día de hoy va a ser Mía Esperanza. Mía ya ha pasado por todo este proceso de transformación y ahora ella tiene una idea preestablecida de la forma en que espera ser atendida al momento de comunicarse con su banco o con su organización para comprar, para solicitar alguna información o al momento de tratar de dar alguna solución a su problema. Ella pertenece a la generación denominada los millennials. ¿Qué pasos consideras tú que se deberían tomar en cuenta para desarrollar una experiencia digital ideal para Mía Esperanza? Ok, bueno, creo que algunos tips ya los he dado. El tema de Exacto. tener un equipo de experiencia de usuario, el tema de hacer research. Y lo otro que yo quisiera agregar es poner a Mía en momentos de wow, ¿sí? Empezar a buscar, oye, Mía, ¿qué interrelaciones tienes? Y hablando de las herramientas digitales que le podamos entregar en el mundo de la banca, es saber que nuestros clientes no necesitan un producto bancario como tal. Es decir, uno no dice, oye, necesito una cuenta corriente, no necesito una tarjeta de crédito, yo necesito un modelo de financiación para comprar un carro, pagar mis estudios, ir a cine, tomar una rica cena, un poco invertir en mi proyecto. Por ejemplo, si yo soy un microempresario, necesito financiación que puede ser a través de un crédito o nuevos productos digitales que me permitan desarrollar mi proyecto. Entonces, en ese sentido, como para generar un tip adicional a los que ya hemos dado, es empezar a crear nuevos productos o servicios digitales un poco alejados de lo que normalmente hacemos. Y esto no solamente aplica para el sector bancario, aplica para todos los segmentos. Es decir, empezar a identificar algo que ya nombré y es que el cliente hoy en día es móvil. Es decir, el cliente no va a mi sitio, sino busca a través de un mecanismo digital, llámese una app, en el futuro vendrán otras tecnologías. ¿Para qué? Para adquirir ese producto o servicio que le resuelva una necesidad. Y ahí es donde yo tengo que saber, ok, si mi cliente está buscando, digamos, buscar un paquete turístico, yo tengo que mirar quién le provee ese paquete turístico para generar una alianza y poder ofrecer una experiencia integral. Y ahí aparece un elemento técnico, dado mi bagaje como arquitecto, que es crear una arquitectura pensada para crear plataformas de intercambio de servicios.
¿Para qué? Para que los bancos en el futuro seamos los proveedores de esas plataformas financieras, plataformas para hacer apalancamiento financiero, para gestionar las inversiones, para generar interacciones para acuerdos, compras, negociaciones que las llamamos negocio a negocio o negocio a persona, o incluso en el futuro van a aparecer plataformas de integración financiera persona a persona. Y ya hoy en día las vemos. Muchas veces a través de Uber, por ejemplo, lo que hacemos es abrir la app de Uber, contratar un servicio con un tercero para que me transporte y a través de la plataforma que ya tiene integrada Uber de hacer el descuento de mi tarjeta de crédito o mi medio de pago registrado en Uber, para mí es un poco transparente y decir, oye, ya no tengo que pagar el taxi o pagar el transporte, sino solicito ese producto o servicio y soy consciente que al solicitarlo tengo la aprobación de que eso va a generar una transferencia de intercambio de servicios financieros. Excelente, maravilloso. Me encanta eso de las alianzas que pueda establecer el sector bancario con otras organizaciones para que el cliente tenga una plataforma unificadas y sea transparente todo este tema del intercambio de servicios y todo aquello. Y súper bien, Carlos. Gracias. Ahora, como vimos en un principio, como lo comentó Hilder al principio de esta transmisión, ciertamente la voz sigue siendo el canal más popular, pero el correo electrónico y otro tipo de canales digitales también han crecido significativamente. Nuestra protagonista, Mía Esperanza, cada vez se siente más segura con los canales digitales, como los chatbots, el video y la mensajería. Mía es estudiante de medicina y ella utiliza este tipo de interacciones asíncronas que están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Qué tan importante es proporcionar estos canales y el mantener una experiencia digital unificada? Creo que complementa muchísimo, tiene mucha relación con lo que nos comentaste anteriormente. Pero bueno, si tienes algo adicional ahí, otro tips ahí para nuestra audiencia, sería genial. Seguro. Estamos en ESM Tips y aquí estamos dando tips. Bueno, Así a ver, es. Ahí hay varios elementos importantes. Uno es eso de tener varios canales, ¿sí? Y es importante tenerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no siempre nuestro cliente tiene la misma necesidad. A ver, muchas veces, y hablo por mi experiencia, estoy fuera del país y llamar al contact center por algún requerimiento que uno tenga a veces no es fácil. ¿Por qué? Porque estoy en el exterior, de pronto no me está funcionando el roaming, o de pronto no lo activé, o de pronto estoy en una zona donde la señal no es buena y tal vez tener acceso a un canal de internet como un chatbot sea una opción. Cosas importantes para tener en cuenta. Uno, validar que detrás tengamos una plataforma que normalmente es un sistema de relacionamiento con el cliente o un CRM o un Customer Relation Management que me permita tener una estrategia de vista 360 grados. Ahora, si no tengo esa capacidad porque soy una empresa un poco más pequeña, tengo la ventaja de que mis canales de atención, al ser una empresa no tan grande, son casi siempre la misma persona. Entonces, en ambos casos es importante empezar a definir algo que se llama una experiencia omnicanal. ¿Qué es una experiencia omnicanal? Asegurar que el cliente cada vez que está siendo atendido, ya sea porque quiere adquirir un producto o servicio o quiere gestionar ese producto o servicio o quiere hacer un reclamo sobre ese producto o servicio, sienta que la filosofía, que la experiencia, que la forma como lo atienden es la misma. Es decir, que la persona que me atiende en el área de quejas me atiende con la misma intención y atención que me hace un comercial. Porque uno sabe que los comerciales son amables, que están buscando generar una buena imagen. A veces las personas de atención de quejas, uno siente cierta rudeza. Eso es parte de lo que invito a que cambiemos. ¿Por qué? Porque el cliente se lleva una experiencia es de la empresa, no de Juan o Pedro o Miguel que lo esté atendiendo,
sino de esa relación. Entonces ahí mi esperanza sentiría de alguna forma una inconformidad de no tener un mismo modelo de atención. Entonces, eso centra el por qué tener una estrategia omnicanal. Ahora, no tiene que ser solamente tecnológica, tiene que tener ese aspecto humano, es decir, que el entrenamiento que le hagamos a los colaboradores sea unificado. Ahora, desde el punto de vista tecnológico, sabemos que empresas como SMTP y otras se encargan de ayudar a crear esas plataformas tecnológicas que permitan generar una experiencia omnicanal. ¿Y eso qué significa? Que si de alguna forma yo estoy haciendo una solicitud a través de un canal y por alguna razón no la pude terminar en ese canal, yo pueda al momento de conectarme a través de otro canal retomar el hilo de conversación con el cliente para asegurar que el flujo de la necesidad del cliente se logre y no tener esos inconvenientes que a veces pasan, que tú haces una llamada y te dicen te vamos a redireccionar a la persona que te atiende tu solicitud y la nueva persona te vuelve a preguntar cómo te llamas, quién eres. Entonces, un poco esas plataformas permiten evitar eso y nuevamente empezamos a trabajar en algo que ya nombré, que es el frictionless con los clientes. Así es, así es. Qué importante es la unicanalidad porque le permite al usuario, como tú lo comentas, no tener que repetir nuevamente su información, sus datos, tal, y hace que el proceso sea un poco más largo, se pierde mucho más tiempo, la persona se agota, se agobia y bueno, no permiten que las cosas fluyan, pero la unicanalidad es algo fundamental en este tipo de soluciones para todas las organizaciones, tanto como para el sector financiero, como cualquier otra organización que tenga un contact center para atender a sus usuarios. Ahora, Carlos, chévere. Mía forma parte del 52% de las personas. Ella comenta que ella cambiaría de banco si le ofrecen un mejor servicio móvil y digital. Mía ya fue atendida. Ahora, ¿cómo según tu experiencia es la mejor forma de escuchar a Mía y conocer cómo ha sido su experiencia o detectar alguna oportunidad de innovación o mejora? Ok, creo que eso ya lo hemos tocado en tema de hacer Sí. experiencia de usuario. La experiencia de usuario tiene dos frentes. Uno es el que ya les comenté, que es hacer hipótesis de cómo es esa experiencia de usuario. Y la otra es la realidad de la experiencia de usuario. Entonces, ahí es importante tener varios elementos. Uno, tener claras las hipótesis para asegurar que cuando Mía esté ejecutando una aplicación o esté trabajando, podamos medir realmente si eso que pusimos como hipótesis, es decir, no, que si pongo un botón arriba o pongo un botón abajo, lo pongo de un color, realmente está teniendo la reacción en la interacción de ella como cliente con respecto a lo que yo puse como hipótesis. Ahora, lo otro es poderle entregar a Mía canales y pongo énfasis en la palabra transparentes. Hay una teoría que dice que cuando a uno lo miran o cuando uno lo observan, uno tiene un comportamiento diferente a como cuando uno no está siendo observado. Es más, si nosotros tres estuviéramos en un café, tal vez nuestra conversación sería un poco diferente, porque hoy en día sabemos que nos están observando todos los invitados que están escuchando estos tips. Ahí es importante saber que nos estamos comportando de forma diferente y saber que al cliente lo afectamos cuando le decimos te voy a hacer una encuesta, te voy a revisar. Si fuese posible, sería bueno empezar a crear laboratorios o experimentos donde podamos de forma improvisada traer a los clientes a vivir una experiencia un poco más tranquila, un poco más alejados de la observación. Eso no es fácil, es difícil y van a empezar a aparecer tecnologías que nos van a permitir hacerlo, ¿sí? Sin embargo, aún no estamos listos, pero es importante empezar a explorar y tú tocabas el tema de la innovación. Entonces, ahí viene el punto. Es decir, ver cómo, por ejemplo, a través de mecanismos de experiencia de usuario podamos empezar, mecanismos a través de
inteligencia artificial, me refería no a experiencia de usuario, sino a inteligencia artificial, puede empezar a simular comportamientos y validarlos con la realidad y experimentar, a jugar con esos, entre comillas, entes inteligentes. ¿Para qué? Para saber qué ciertas hipótesis yo puedo blindarlas en esos escenarios y no exponer a un cliente a temas muy de innovación. O la otra es generar clientes que sean allegados o los llamamos friends and family, donde les decimos, oye, tú me vas a permitir observarte en contextos donde tú de alguna forma sientas que no te están observando. No es fácil, no es fácil, pero creo que de alguna forma la tecnología nos lo va a permitir. Así es, así es. Hilder, ¿qué nos puedes comentar tú al respecto? ¿Qué opinas tú de esto que nos dice Interesante Carlos? todo esto que nos comenta Carlos. Creo que todo esto es necesario para poder hacer que el servicio al cliente pueda ser, el cliente pueda disfrutar estos servicios, que pueda tener una experiencia de usuario o una experiencia de cliente satisfactoria, y sobre todo este tema de poder explorar, ¿sí? Para que nosotros podamos hacer servicios que cada vez sean más fáciles de usar, porque se dice que la lealtad del cliente está directamente ligada con el esfuerzo que éste tiene al hacer uso de un servicio. Así que entre nosotros más experimentemos, entre más innovemos, podamos ofrecer herramientas que sean fáciles de usar y que puedan satisfacer las necesidades del cliente para que éste pueda, pues, recomendar nuestro producto o nuestro servicio. Ahora bien, Carlos, supongamos que Mía necesita ir al banco, ¿sí? Ella va presencialmente a hacer uso de esa experiencia presencial. ¿Puede la experiencia digital que hemos diseñado potenciar esa experiencia presencial? Hilderson, definitivamente sí. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros estamos creando tecnología digital, podemos anticiparnos a esa necesidad de la presencialidad. Incluso, por ejemplo, parte de lo que nosotros hemos hecho en ese proceso de entregar herramientas digitales, también estamos creando herramientas digitales para entregárselas al cliente en la presencialidad. ¿A qué voy? Por ejemplo, y esto no solamente aplica para el banco, muchos sistemas necesitan presencia, temas de salud, temas de educación, por ejemplo, cuando los padres necesitan una cita con sus hijos o con alguna persona del colegio, uno puede preprogramar la cita a través de una experiencia digital, es decir, evitar, por ejemplo, minimizar las colas. Entonces, en ese análisis del frictionless, empezar a saber, oye, qué cosas generan fricción, qué cosas sabemos que las personas dicen, oye, a mí no me gusta hacer fila, a mí no me gusta tener que llamar a un call center, a mí no me, esos no me gusta, los podemos empezar a identificar de forma innovadora cómo lo resuelvo. Y ahí empiezan a aparecer esas facilidades digitales para hacer, reducir esa fricción que tenemos con los clientes. Y ya en el presencial, empezar a mostrar que muchas de las cosas que se hacen en el digital no solamente las hace el cliente final, sino que nuestras personas de atención aprendan a manejarlas. ¿Para qué? Para que de pronto el cliente, cuando vea a la persona haciéndolo a través de, no sé, la página web, es posible que diga, ay, eso yo lo puedo hacer también en remoto, y uno le pueda decir, sí, eso también lo puedes hacer en remoto. Por ejemplo, en el tema médico, ¿cuántas personas durante la pandemia no fueron atendidas de forma como lo estamos haciendo ahora, de forma virtual? Y esos son elementos que desde el punto de vista de innovación se mejoran partiendo de que no es 100% presencial, pero sí empieza a resolver esa fricción. Y ahora, en el presencial, nuevamente lo mismo que les decía, la experiencia de usuario debe ser omnicanal. Así es, la telemedicina llegó para quedarse. Todavía existen esos canales de atención de telemedicina. Lo digo como usuario final, como cliente, y bueno, ciertamente hay situaciones en donde debemos acudir presencialmente, pero
todavía se pueden hacer uso de estas cosas para malestares puntuales, para todo resolver inconvenientes pequeños. Así es, estoy de acuerdo con Carlos. Creo que si tienes una buena experiencia digital, puede tener un impacto en el uso de servicios presenciales. Le comento rápidamente en favor del tiempo algo que me sucedió. Traté de registrarme en una empresa para enviar remesas. Con todo esto de la pandemia no podía ir, entonces traté de hacerlo digital. Llamé por teléfono eh, porque tuve un problema, cuando traté de registrarme tuve un problema con el documento de identidad. Hice uso del canal de voz, me dijeron que para eso tenía que ir a la web para que me resolvieran el inconveniente. Fui, me comuniqué a través de la web. Allí me dijeron que debía ser a un correo electrónico de soporte. Entonces fui y llamé y volví a presentar mi caso en el correo electrónico que me dieron para escribir. Y allí el soporte me dijo que eso debía ser a través del canal de voz. Entonces eso se volvió como que un círculo vicioso. Luego me dijeron que debía ir a una agencia a poder resolver el caso de manera presencial, pero yo digo, con la experiencia terrible que tuve digital, ya ni siquiera me dio ánimos de ir a tener una experiencia presencial. Así que creo que sí puede afectar, la experiencia digital puede afectar la experiencia presencial. Ahora, Carlos, hemos hablado de diferentes asuntos. Ahora vamos a verlo desde el punto de vista comercial, ¿sí? ¿Cómo medimos nosotros que la estrategia en la que invertimos dinero está siendo productiva para la organización? Ok, muy rápido para poder permitir resolver las preguntas de las personas que nos están escuchando. Eh, Normalmente una empresa se basa en indicadores financieros para saber cómo es su rentabilidad o en el número de clientes que está logrando o en el número de ventas que está logrando. En la experiencia digital hay que conectar esos indicadores con con la información que podemos tener de nuestros canales digitales. Es decir, validar si cuando yo pongo una promoción dentro del canal digital, esta está siendo seguida. Al igual que lo hago cuando pongo una promoción a través de un call center o a través de convenios. Entonces, eso se sigue manteniendo. ¿Por qué? Porque al final el canal digital es otro canal de interacción con el cliente. Ahora, también es importante involucrar esos elementos de medición de las hipótesis, cómo impactan también esa lealtad con el cliente. Es decir, si de alguna forma yo estoy manteniendo la expectativa con el cliente alineada con resolver sus necesidades. Y un elemento y un tip que les doy a las personas que nos están escuchando es conectar mis indicadores comerciales con qué tanto realmente estoy satisfaciendo una necesidad del cliente. Es decir, si yo realmente estoy abriendo una tarjeta de crédito, está el cliente usándola para resolver sus necesidades. Es decir, si yo saqué una tarjeta especial para, no sé, comida, validar, oye, si está pagando comida con esa tarjeta o solamente la está utilizando como una alternativa de inversión para otros temas y tal vez no es el mejor uso que pueda darle a esa tarjeta. Entonces ahí empieza y cierro con un tema que hablé al comienzo y es el tema de las plataformas financieras. Entonces ahí es donde tenemos que desde la banca empezar a agregar elementos de gestión financiera para nuestro cliente final. Es decir, qué grato sería que a uno una aplicación de banca le diga, oye, vas a pagar, no sé, el cine. Oye, ¿por qué no lo pagas con los intereses que te llegaron de una inversión que hiciste? ¿Por qué? Porque esa inversión ya tiene unos réditos y tú, esa inversión era para disfrutar y ver cine es disfrutar y no lo pagues con la tarjeta de crédito. Eso se va a venir y para eso estamos trabajando en crear esas plataformas de apoyo financiero, no solamente al cliente, sino también hacia las empresas. Fíjate, eso que comenta que dice que estamos trabajando, eso quiere decir que
estamos hablando de todo lo que es la experiencia digital en la actualidad, pero como cuando dice que estamos trabajando, quiere decir que hay muchísimas cosas más que nos prepara este futuro digital. Entonces la pregunta es, ¿qué crees tú que nos depara el futuro digital, Carlos? Ok, no sabemos, pero podemos soñar. ¿Qué cosas nos van a deparar? La mezcla entre ese mundo digital, llamémoslo metaverso, y el mundo real, ¿sí? Entonces, eso es importante empezar a tenerlo en cuenta, ¿sí? Cómo mi cliente va a empezar a tener un comportamiento en el metaverso y empezar a saber que es completamente diferente. O sea, en el metaverso vamos a tener unas capacidades diferentes que nos van a permitir comportarnos de una forma diferente. Y allá también hay que atender esas necesidades del cliente. Ese es un punto. El otro es empezar a trabajar en investigación de inteligencia artificial. Sabemos que eso va a evolucionar de una forma importante y vamos a tener más capacidades de apoyarnos en esas tecnologías para generar nueva forma de atender al cliente. ¿Y qué otra cosa? Empezar a crear elementos de experiencia física donde el cliente se sienta acompañado desde lo digital, ¿sí? Entonces, ahí de alguna forma empezar a tener algo que se sueña hace mucho tiempo y es anticiparnos al cliente. Y no solamente para vender, sino para prestar servicio. Creo que eso viene fuertemente. En el digital, el tema de intercambios de servicios y empresas pensadas en resolver problemas y necesidades a través de servicios va a empezar a ser un diferencial. ¿Por qué? Porque de alguna forma, y personalmente, no sé si todos, a veces nos cansamos de tanto bombardeo promocional. Yo a veces apago el televisor porque gasto mucho tiempo recibiendo publicidad, así no sea publicidad de afuera. Las mismas plataformas te están diciendo, oye, si no quieres, adquiere el paquete premium que te quita lo comercial. Entonces uno dice, oiga, me están vendiendo algo. O sea, me están vendiendo una experiencia que para mí debería ser un poco más natural. El día de mañana vamos a minimizar esa necesidad de venderle al cliente, porque el día que el cliente va a necesitar algo, vamos a contar con analítica, con inteligencia artificial y con tecnología para decir, oye, este cliente está necesitando y facilitarle ese proceso para resolver una necesidad o algo que él está queriendo tener porque tiene un sueño. Interesante todo eso de la parte de poder anticiparse a lo que el cliente necesita. Es decir, ya están las empresas preparadas para satisfacer las necesidades del cliente. Así que hay muchos retos por delante. El futuro digital va a seguir creciendo. Tenemos muchas cosas eh, que aún no han llegado, que están por llegar. Y personalmente creo que para poder brindar una experiencia digital que sea satisfactoria, debemos darle, como comentaban anteriormente, facilidad al cliente para poder relacionarse, para poder interactuar con la organización y asimismo poder tener la capacidad de satisfacer la necesidad del cliente, porque para mí de nada sirve que tengas todos esos canales integrados, conectados, si no sabes responder a las necesidades del cliente. Pero queremos que seas tú, Carlos, ya para finalizar, que como voz experta, dinos cuáles son esos tics. Sé que durante todo el live nos has dado algunos tics, pero si tienes algunos tics o consejos finales que nosotros podamos poner en práctica para dominar los canales digitales y brindar una experiencia excepcional. Sí, seguro. Y ojalá podamos responder las preguntas de Alfonso y Carlos muy rápido. Uno, saber que el canal digital es un nuevo canal que tenemos que potenciar. Eso se los invito a que empiecen a hacer. Dos, saber que la estrategia de prestar un servicio es vital y va a ser uno de los indicadores más importantes que vamos a tener que empezar a tener. Y tercero, no olvidar que el digital, que detrás del digital siempre hay un ser humano. Excelente.
Bueno, chicos, ya saben, tomen nota de estos tips. También recuerden que este live va a quedar grabado en las diferentes plataformas, así que pueden consultarlo posteriormente y poder tomar nota de todos estos tips que Carlos a través del live nos ha estado dando, ¿sí? Gracias por Tenemos, habernos acompañado. Vamos a responder las preguntas. Exacto. No se sí, nos olvide, tenemos no se muchos preocupen. comentarios y preguntas de nuestra audiencia. Por acá comenta Raúl Castiglione. Excelente, Carlos. Carlos, a Raúl le gustó muchísimo tu aporte del tema de la digitalización. Andrea Jimena Godoy comenta buenos días Jimena, buenos días Andrea. Y bueno, por acá continúa Hilder con las preguntas de Alfonso y Carlos. El otro Sí, Carlos, fíjate, Carlos Pérez. una de las preguntas es, consulta, señor Carlos o equipo, ¿puede influir en un tema generacional la preferencia de un canal u otro? Definitivamente sí, Alfonso. ¿Por qué? A ver, ¿cuántos de nuestros papás o abuelos dicen, yo voy al banco a recoger mi pensión? Y uno decía, no, pero el canal digital. Y eso es una experiencia que escuché y es, a mí me gusta ir a hacer fila porque me veo con mis amigos. A ellos les encantaba ir a hacer esa fila. ¿Por qué? Porque se reúnen con sus amigos. Entonces, de alguna forma, no podemos decir, oye, es que es más fácil. A veces, y eso es parte de las hipótesis de las cuales yo hablaba, suponer que lo digital es lo mejor, ojo, error. Lo digital es lo mejor en el mundo digital de mi cliente. Pero recuerden, mi cliente es un ser humano que también tiene presencialidad. No sé si con eso contesto tu pregunta y sí, definitivamente puede preferir uno o lo otro. Por eso es importante no descuidar la experiencia en lo físico. Sí, creo que no solamente es un tema generacional, sino que también a veces de preferencia. Hay personas que son, se puede decir, tecnofóbicas, que si pueden hacerlo todo presencial, para ellos mejor, mientras que otros preferimos hacer más uso de los canales digitales. Ahora, hay otra pregunta por acá de Carlos, dice, ¿cómo sabe una empresa hasta cuáles canales debería adoptar en su estrategia digital? Es decir, solo WhatsApp o solo chat web o incluir redes sociales y qué tipo de redes sociales. Ok, depende. Y como todo consultor, las respuestas son depende. A ver, es importante saber qué tanta afinidad tiene tu cliente con esas tecnologías. Eso es uno, evalúen. Si no hay mucha afinidad, no empieces por afán en bombardearlo. Empieza a hacer encuestas de, oye, ¿qué te gustaría? Segundo, el tema de redes sociales es importante. ¿Sí? O sea, hoy en día es importante tener esa presencia. Entonces, empezar con una presencia un poco, oye, estoy aquí y empezar, oye, me están siguiendo. Y empezar a tener y aprovechar esos canales para hacer algo que hemos hablado y es tener interacción. O sea, una red social no puede ser un canal de publicidad. Ojo, sirve para hacer publicidad, pero no debería ser el mecanismo. Para eso existe la radio, la televisión, las pancartas. O sea, esa publicidad va a seguir existiendo. La red social empezará a verla como un mecanismo de conexión con el cliente. Ahora, el WhatsApp valida. Si tu cliente es muy móvil, que está muy todo el tiempo, no sé, hablo por el tema de la banca, pues a ver, busquémosle ofrecerle interacción a través de ese canal. El web también, validar, oye, por ejemplo, no sé, los restaurantes de experiencia, ¿dónde vive el cliente la experiencia? En el restaurante. Entonces, de pronto, una página en la que yo le ponga el menú puede ser importante, pero donde, por ejemplo, yo pueda ver experiencias de otros clientes. Oye Siri, ¿cómo estará el clima en Y Monterrey? en esas experiencias, denme un segundo. En la liga de fútbol. Tranquilo, tranquilo. Estamos en vivo. Tuve aquí un Eso problema, Siri se me conectó y me distrajo, discúlpenme, el problema de lo digital. Entonces estaba hablando, de pronto que yo vea otras recomendaciones de otro cliente y no las típicas recomendaciones, sino, oye, ver como ciertos
momentos de experiencia que nos desnuden al cliente en su personal, en su parte personal, sino, no sé, ver, por ejemplo, una preparación de un plato en vivo. Eso podría llegar a ser interesante. Eso es una hipótesis que lanzo. Entonces, en esos otros canales, empezar a diversificar. Y no me quiero extender para poder escuchar a Jesús. Ok, la pregunta de Jesús es, ¿qué tipo de experiencia el cliente buscan los clientes B2C a diferencia de los clientes B2B? Yo hablo por el mundo de la banca. Definitivamente son experiencias diferentes. ¿Sí? O sea, una empresa tiene más de un cliente. ¿Sí? Eso es importante tenerlo. ¿Por qué? Porque cuando yo presto servicios a una empresa, se los presto a personas que tienen unos roles asociados a. Entonces, por ejemplo, si el que se conecta es el gerente de la empresa, es posible que él quiera ver información de su producto o servicio de una forma diferente a que cuando se conecta el legal. Entonces, empezar a saber que del lado de empresas la experiencia es multipersona en su rol, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ahí las experiencias son diferentes. Ahora, la experiencia del business to person o business to customer, como lo plantea Jesús, sí es entendiendo lo que ya hemos venido hablando, resolver un producto o servicio. En el caso de las empresas, muchas veces ellos están pensando es cuál es la alianza que me interesa tener con esa otra empresa para poder potenciar mis productos o servicios a ese cliente final. Entonces, de alguna forma, si somos una empresa orientada al business to business, es importante conocer el cliente de ese tercero. Y eso también invito a que lo realicemos, a que en relación a esa alianza yo ponga capacidades de decir, oye, puedo conocer qué estás haciendo tú en experiencia de usuario para asegurar que esa cadena de valor que está entre la empresa y la empresa se conecte. Chévere, excelente, Carlos. Muchas Bueno, creo que gracias. nos pasamos de tiempo. Un poquito, pero Valió la tranquilo. pena. Valió la pena cada uno de los minutos de más, valieron la pena porque está quedando súper claro qué nos depara este mundo digital y cómo ha sido la evolución de la transformación Sí, digital. comenzamos un poquito tarde, por eso pedimos disculpas por los problemas que tuvimos de conexión. Exacto. Los comentan aquí también nuestra audiencia. Carlos Pérez comenta que muchísimas gracias por tu respuesta, que estuvo muy clara. Y a Alfonso también le quedó clara la respuesta, dice que excelente respuesta. Entonces, muchísimas gracias. Creo que bueno, ya ahora sí culmina la transmisión. Muchas gracias, Carlos, como voz experta de Grupo Pichincha el día de hoy. Gracias también a Hilder, y bueno, a todos nuestros SMT escuchas. Está quedando todo esto grabado en todas las plataformas digitales que tiene SMT para ustedes. Y bueno, los invito también a visitar nuestra página web, donde tenemos y siempre estamos posteando información muy valiosa acerca de todo este tema de la transformación digital, innovación, omnicanalidad, todos estos temas que pueden solucionar muchísimos problemas. Bueno, gracias, Yetzabel, gracias, Hilderson, gracias al equipo de SMT, perdón. Gracias a todos los que nos escucharon. Yo estoy disponible para sus dudas en la medida que pueda con el trabajo. Ha sido un placer colaborar y bueno, ahí en los comentarios les dejo mi red social por si me quieren contactar y poder seguir conversando. Chévere. Ahora sí nos despedimos por acá. Hasta luego. Feliz tarde.